Bienvenidos a Color Colombia, la página para todos los enamorados de Colombia. Hoy estoy en el departamento del Guainía, a un sitio mítico, sagrado, emblemático, único en el mundo, los cerros de Mavecure. Vamos a explorar esos monumentos naturales espectacular y esa región salida de un cuento de hadas. Con sus flores únicas más lindas que unas rosas, sus pisos de arena blanca, sus canoas y pozos coloridos, llegar al Guainía es como llegar a otro planeta, donde las nutrias y delfines te vienen a saludar y uno aprende de los pueblos indígenas. Hace 10 años inicié un viaje en un país fascinante de páramos, cascadas, desiertos, Pacífico y Caribe, donde los llanos se encuentran con la Amazonía, donde la alegría de la vida se baila y se canta, y las culturas milenarias nos enseñan a respetar el planeta. El amor sí existe, se llama Colombia. Por fin regresé en mi región favorita del mundo, una región de ríos salvajes y de selva misteriosa, la Amazonía, y más precisamente en el departamento del Guainía. Los destinos donde te sacan la maleta una por una, así a mano, esos son los buenos destinos de Colombia. Y aquí mi fiel maletita. Estoy en Guainía. Mi primera misión es ir a buscar comida para empezar a saborear el Guainía. Y por supuesto, llegando a Guainía, empezamos con un buen almuerzo, un bagre rico. Buen provecho. Llegué al Guainía sin hotel ni reservas, pero tuve suerte. Encontré un señor llamado Jota que me invitó a pasar la noche en su resguardo indígena. Velocidad máxima 120 kilómetros por hora. A toda velocidad llegamos a la entrada del Parque Natural Quenque. Y aquí vamos a pasar la noche en la selva. Una ave endémica. Con varias especies de aves que solo existen en Guainía, ese departamento es muy reconocido para el avistamiento de aves y de pato. El calor, la comida, qué rico tomar una siesta en ese lugar maravilloso. Y aquí la cabaña donde voy a pasar la noche. Estoy asombrado. La cabaña es enorme, con baño y cocina privada. La habitación es de un hotel de 5 estrellas y la vista no se puede comprar con todo el oro del mundo. Oh, y aquí encontré mi nuevo amigo Jota. Y aquí estoy con Jota, el tipo más chévere de Guainía. ¿Dónde estamos aquí en Inirida? Bueno, en este momento estamos acá disfrutando de esta hermosa cabaña que se llama la cabaña Flor de Inírida, haciendo honor a nuestra bella Flor de Inírida, flor emblemática de Inírida, Guainía. Hacemos parte del resguardo de Cacahual de los ríos Inírida y Atabapo, y nuestra comunidad indígena se llama Berrocal. ¿Puedo quedar a dormir aquí esta noche? Se puede quedar el resto de años si quiere. Ay, gracias. Jota me tiene una actividad extrema, el columpio llamado la anaconda. Y aquí en un columpio de la selva, en Inirida, Guainía. Con ese calor, Jota me lleva a bañarme en un pozo de agua fresca, donde él me cuenta sobre sus raíces indígenas. Bueno, estoy aquí con Jota en un pozo de agua fresca, aquí en la mitad de la Amazonía, en la noche. Jota, ¿cómo se llama el pueblo indígena de tu madre? Nuestra etnia, por parte de mi mamá, se llama Curripaco. ¿Y cómo se dice tu nombre? ¿Cómo se dice Jota en Curripaco? Se dice Jota. ¿A qué hora salen las anacondas aquí en el pozo? A ver cuándo salirse. Aquí las anacondas todavía no, pues no sé, ¿a qué hora se van? Regresamos a la cabaña, donde mi anfitrión Jota se pone a cocinar un asado de la selva. Y como siempre, el aventurero, el hombre, el macho, está haciendo el fuego para la comunidad. Aquí, alimentar las mujeres, los niños, los abuelos. Mientras cocinamos, Jota me cuenta sobre una planta sagrada de los curripacos, la pusana, la planta para enamorar. Muchos asimilan la pusana como una pócima para enamorar, pero en el caso, digamos, de mi abuelito, él lo tenía era más como una forma de venganza, ¿sí? Entonces tú haces el fuego, tú cocinas. El hombre del Guainía es un buen hombre.
Es el hombre que hace todo y la mujer lo observa. Pero en la selva, ¿cómo se identifican los curripacos? Somos curripacos del río Izana. ¿Sí? Somos curripacos del río Atabapo. Sí. Somos curripacos del río Inírida. Estoy muerto de hambre y esa carne se ve deliciosa. Pero esa carne, ¿de qué es? Al último visitante que tuvimos acá, tal descanse. Y la chef están aquí, es delicioso, la carne al carbón, el guacamole es rico. Bueno, entonces, buen provecho. Colombia, una carne de anaconda y en la selva, wow. Y así se amanece en Guainía, uno se levanta, camina a través de los campos de flores mágicas de Inirida y llega al pozo para limpiarse. Estamos en Colombia. La paz, la tranquilidad y el amor que me inspira a ese lugar me conforta en mi idea que uno solo puede vivir feliz estando en contacto con la naturaleza. Alistado, es la hora de ir a caminar para explorar la reserva natural Kenke, pero primero paso por la maloca principal donde me espera el desayuno. Yo noto mucha actividad en la cocina, un pescado cocinando en el fuego y ollas en el fuego. Cuando me acerco me encuentro con la mamá de Rota. Esa mujer adorable me quiere enseñar a cocinar al estilo indígena. Y yo como gran chef me presto a esa actividad con mucho gusto. ¿Qué hago? Primero hay que abrir y limpiar el pescado, una mojarra y un bagre. Después de eso vamos a tejer el pescado en hojas de palma. Yo sabía que yo tenía sangre indígena, ¿sabes? Sí, por naturaleza, ahí compartimos la sangre. Pero yo tengo 2 hermanas y siempre hacía la trenza a mis hermanas. Claro. Bueno, ¿esto para qué sirve? Es para poderlo manipular ya cuando está en el calor, que para que el pescado no se nos vaya a despedazar. Es como artístico. Sí, señor. Entonces, De la señora aquí, es un buen... y el mío. Entonces tienen que votar quién hizo uno más lindo. Yo me desperté a las 5 de la mañana para ir a pescar. Mientras esperamos que los pescados se cocinan, vamos a explorar el parque Kenke con el hermano de Rota, Weimar. Y hoy vamos a hacer un recorrido de un parque natural, el parque Kenke, con Weimar aquí nuestro guía. Pero Weimar, ¿qué significa Kenke? El cual significa pequeña porción de tierra para sembrar, ¿vale? Guainía tiene esa arena blanca como piso. ¿Por qué? Terrenos del escudo guyanés, el cual la característica que tiene es la composición geológica, son areniscas y cuarcitas. La flor emblemática de Guainía, la flor de Inirida de invierno. Al continuar, Weimar me hace una demostración de las diferentes trampas que usan los indígenas de la región para pescar. Y él me quiere enseñar a cazar con arco y flechas. Bueno, hoy yo voy a demostrar que yo tengo sangre indígena de la Amazonía. Nadie me quiere creer, pero... La primera flecha, el estreno. La segunda, mala suerte. La tercera, la flecha está torcida. La cuarta, el arco está maluco. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Eso ya no me divierte. ¡Oh! La primera flecha y atrapó la garza. Bueno, eso era demostración que soy indígena. Mi papá es Puinave, mi mamá Coripaco. Yo me siento como un niño en un parque de diversión, un sueño hecho realidad. Weimar me enseña la cesta utilizada por las mujeres indígenas para recorrer los cultivos. Y él me enseña una fruta típica de la región. Anón. Anón. Anón, o en algunas regiones de Colombia le dicen chirimoya también. Rica. Y aquí este anón tiene la forma de un corazón, mi corazón para ustedes. Color Colombia. ¿Cómo se llama este árbol? Esa es una palma de un fruto silvestre que se llama mava. Y Weimar me cuenta sobre la yuca brava, que debe ser procesada antes de comer. Yuca brava, si uno come una yuca brava así, o saca el jugo para tomarlo, ya, se muere de una porque tiene un alto porcentaje de cianura. Entonces me comí mi guama, pero lo bueno es que
La guama se puede usar para pegar a los niños cuando se portan mal. Entramos en la selva y Weimar nos trae unas lianas que los indígenas colocan a los pies para facilitar la subida de los árboles y recolectar las frutas. Wow. Bueno, hay aquí un árbol de palombamba. Si uno se pierde en la selva, puede buscar ayuda pegando este árbol. Este tipo de bosque que se conoce como sotobosques, que es de una sabana media, donde se puede contemplar la transición de la Orinoquía a la Amazonía, ¿vale? Los guacamayos, ahí donde... Y 15 minutos después cambiamos de nuevo de ecosistema. Es un ecosistema que se conoce como cinturón de sabanas arenosas. La característica que tiene este es que hay flores de iniria. Y yo se regalo esas 3 flores de inírida para ustedes. Para terminar la caminata, regresamos al pozo de anoche, donde el color del agua parece irreal. Y yo con mis gafas bajo a mirar los peces en el agua. Se siento como hacer carpeo en marzo, en este agua roja. Tengo hambre. ¿Dónde están los pescados de la mañana? Y es la hora de disfrutar mi cena amazónica, pescado de río, con ari, almidón de yuca brava, el lulo de la Amazonía, la piña de la Guainía, riquísimo. Una de las mejores cenas de mi vida, la verdad. Y antes de dormir, a cazar el mono con cerbatana. ¿Qué pasó? ¿Atrapé el mono? ¿Sí o no? Está muy abajo, uno más cerca, más cerquita de la colita. Tuve una que está cerca de la cara, pero bueno, dejé el mico vivir. Mis recuerdos más bonitos del Guainía eran esos cielos llenos de estrellas, el universo mirándome en los ojos. La mañana está hermosa. ¿Cuál es el plan del día hoy? Estamos en el puerto de Inirida, en el río Inirida aquí. Vamos de aventura hoy. Vamos a subir el río para ir a los hermosos cerros de Mavecure. Tuvo suerte. En los días que estuve en Guainía no había gasolina para las lanchas, pero la gasolina llegó hoy. Ya vamos en camino para los cerros de Mavecure con nuestro capitán de la etnia indígena Puinave. Pero primero nos paramos en la laguna Matraca para observar los delfines del río. Esta es una laguna que se llama Laguna Matraca. Matraca. Entonces, las criaderas de estas toninas son, se reproducen en el mes de abril. Yo nunca los vi tan cerca. Estoy asombrado con la cantidad de delfines del río enfrente de mis ojos, cuando aún más increíble aparece una familia de nutrias amazónicas a saludarnos. Nunca me cansaré de esos espectáculos naturales, pero debemos seguir nuestro camino para los cerros de Mavecure. Y ya están. Y aquí llegamos a los cerros y las mariposas vienen a darnos la bienvenida. Los cerros son un sitio sagrado para los indígenas Puinave. El más alto es el Cerro Pajarito, con 712 metros de altura. Y entre los cerros pasa el río. Aquí llegamos al resguardo indígena El Venado en el departamento colombiano del Guainía, en los cerros de Mavecure. Estamos con nuestro guía profesional, ¿cómo te llamas? Johan Stillman. Johan Stillman, él nos va a guiar. Este cerro es Cerro Mono. Y en Puinave es Buotven. 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 Y este pajarito es Viviriven. Uno le dice en Puinave, Viviriven. Ese cerro en español es el Cerro Mavecure. ¿Y cómo se dice en Puinave su idioma? Duquimben. ¿Y eso es un sitio sagrado? Sí. Duquimben. Entonces no hay muchas personas hoy, soy el único aquí visitando, especialmente que hoy es martes, dentro de semana no hay nadie. Los cerros de Mavecure son solo para mí y nuestro guía aquí. Encima de los cerros se siente la energía bonita de la madre tierra y la linda magia indígena.
Y la cosa más increíble de los cerros es que encima de los cerros hay una selva. Subir los cerros no es tan fácil. Con 34 grados, el sol, la humedad. Entonces los amables indígenas Puinave me regalaron un PAM, un soplador, un abanico. Yo quiero aprender una palabra en la idioma Puinave. ¿Cómo se dice gracias en Puinave? ¿Qué? Ijen maminen jaje. Esa vista no la cambió por nada. Eso se llama cocorito, la fruta de este árbol. Mira esto. Tenemos que abrirlo y dicen que es como una coco chiquita. Tenemos que subir un poco más. Vamos bien, vamos bien. En un momento de descanso, mi guía me desafía con un rompecabezas hecho con plantas. A ver si lo puedo solucionar. Ya casi, ya casi. ¡Ay, no! Mi guía es lo mejor. Los cerros de Mavecure eran un lugar sagrado de los indígenas Puinave. Y aquí en esta caverna los abuelos, hace muchos años, venían aquí a reunirse y a darle gracias a los cerros y a la tierra y a la selva. Entonces aquí en los cerros de Mavecure hay una leyenda indígena. Había una princesa, la princesa Inirida, y un chico estaba muy enamorado de ella. Entonces le dio como una planta para enamorarla, la pusana. Pero él hizo un error, le dio la pusana mala y ella no se enamoró, se volvió loca. Empezó a tener visiones, ella se puso allá en una caverna o una ventana donde está un poco más blanco por allá y sigue viviendo ella ahora mismo. Mi guía me cuenta que en la leyenda los tres cerros son considerados niños. Aquí se encuentran los dos tíos, aquí mismo. Y de este lado se ve al fondo, no se ve aquí muy bien, pero es el papá. El papá, el diablo, porque el papá les abandonó. ¡Ay, no! Y mientras estaba grabando, me caí. Yo me caí, ayúdame, por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! No, era una broma, estoy aquí, hay un piso. ¡Hey! Color Colombia, para el mundo. Bueno, y aquí hay una caña del monte, cuando uno tiene sed en la selva. Es algo como dulcecita. Esas vistas me dejaron con estrellas en los ojos. Y nuestro capitán nos lleva a refrescar en una parte más tranquila del río. Estaba cazando la babilla, pero se escapó. Antes de regresar, nos paramos en el pueblo indígena, donde nos regalan una carne de monte. Voy a probar esto, es mi primera vez. En Guainía yo sentí esa paz interior, esa paz que le transmite a uno la naturaleza. En mis viajes por toda Colombia, los indígenas siempre me enseñaron a cuidar y respetar el planeta. Y con la ayuda de Dios, curipacos y puinaves siempre seguirán cuidando a esa hermosa región de Colombia. Y aquí llegamos en el pueblo indígena, el resguardo, escuchando un poco de música tradicional. Espero que les gustaron el episodio de Guainía, Color Colombia. Hasta luego.